Muy buenas a todos, chicos, estamos en otro análisis de cripto, en este caso en Bitcoin, y vamos a empezar por donde lo dejamos la última vez que analizamos un poco más a corto plazo. Ahora mismo estoy en Bitcoin, en gráfico de 3 horas, y lo que podemos ver es que ha roto esta línea tendencial, pero la verdad que está teniendo un comportamiento bastante parecido por la parte baja, es decir, si nosotros ahora hacemos control C, control V, porque así duplicamos los grados de pendiente que tiene esa tendencia, por tanto veis que corresponde con puntos óptimos, formando así pues alguna especie de canal alcista. Siempre nos puede dar bastantes puntos de información, pero bueno, en este caso lo que nos interesa es el punto de información por la parte baja. En este caso la primera zona más importante sería esta zona de ahí, que confluye en varios puntos donde el precio tuvo bastante resistencia. Incluso ya sabéis que estos son matemáticas y al final podéis duplicarlos hasta el infinito, es decir, tendríamos otra tercera zona en esta zona de aquí y vemos que estas zonas tendenciales pues al final se van rompiendo poco a poco. ¿Qué más podemos apreciar en el precio? Pues lo que ha formado básicamente es ese pues retesteo a la zona de los $70.000, como podemos ver aquí. Lo que pasa es que lo ha formado también teniendo un pullback a la tendencia principal que teníamos marcada. Es decir, después de formar este último máximo, rompió esa tendencia, se apoyó por la parte inferior y parece que después de tener ese retesteo tiene un pullback que también coincide por esa parte superior de los $70.000. Pero siempre utilizando los $70.000 de soporte, porque ya sabéis que al final es un precio que tiene que superar, ya que es un precio psicológico. En este caso está formando la misma estructura que formó aquí, pero en este caso en esta última línea que hemos marcado, teniendo así un pequeño pullback en esta zona. Hay que estar muy atentos porque si llega a romper estos mínimos de aquí, sí que vamos a ver bajadas más precipitadas. En principio, esta estructura es bajista por el simple hecho de que ya solo este máximo es superior a este, y si no supera estos máximos anteriores, la tendencia se puede revertir. También hay que tener en cuenta que estamos en la parte superior de un rango y explicamos ya que nuestra análisis en esta zona, sobre todo en esta zona que también la estudiamos a la perfección, que justo retestea esa liquidez en la parte superior de este rango, como podemos ver que llevamos ya unos meses, pues que sería bastante probable que viéramos al precio de Bitcoin ir a buscar esa parte inferior antes de continuar al alza. Y si no habéis visto los vídeos anteriores, lo analizábamos así porque aquí teníamos también una ineficiencia, es decir, el mercado suele ir a cubrir esas ineficiencias antes de continuar el bull run. Por tanto, así un poco más en largo plazo, en 3 horas, por decirlo así, lo que vemos es esa ruptura de estructura que puede ir a buscar esa parte baja antes de buscar algún tipo de patrón de cambio de tendencia. Ese sería el escenario quizás más probable de cara al precio de Bitcoin. De todas formas, tengo que comentar que los puntos de entrada para coger ese movimiento eran los puntos superiores. Como podemos ver, ya estamos llegando casi a la mitad del rango y ahora hay que ver un poco qué tipo de estructura va a formar, porque también puede estar formando algún tipo de estructura triangular. Tal y como os acabo de marcar a continuación, lo que vemos es esa forma de compresión del precio triangular. Por tanto, si llega a romper por la parte superior, sí que podemos ver algún tipo de proyección en el precio intentando retestear ya esos máximos históricos. También se puede producir el movimiento contrario, es decir, que tenga algún tipo de manipulación también por la parte alta para luego continuar a la baja. Normalmente las formaciones triangulares, sobre todo de este tipo de compresión del precio, son de continuación de la tendencia, pero es que en este caso también tenemos una tendencia que se acaba de romper, por tanto también nos da posibilidades de que el precio vaya a retestear esta zona amarilla por lo menos. Pero como bien sabéis, al final de un movimiento tendencial, lo primero que hay que hacer es marcar un FIBO para saber los puntos de retesteo hacia dónde va a ir el precio. Si nosotros marcamos nuestro FIBO, vemos que coincide también bastante bien en esta parte inferior, el 618 y el 0.66. Mira con qué perfección coincide que retestea justo ese order block que teníamos nosotros marcados de ahí. Entonces esta zona es una zona muy posible de rebote si el precio llega a bajar hasta ahí. Estamos hablando desde esa zona de los 62.500 y los 61.800 aproximadamente. Por tanto, yo desde mi punto de vista me considero bastante alcista porque según vaya bajando escalones el precio cada vez va a encontrar más resistencia, es decir, primero va a cubrir una ineficiencia, por tanto el mercado ya sería exacto, ya podría subir. Si sigue bajando va a encontrar más resistencia en ese order block, puede subir también vemos más puntos de FIBO, incluso tampoco podemos obviar ese 382 que vemos en esta zona de aquí, ¿vale? Que también puede llegar aquí y volver a retestear esa parte alta que coincide un poco más cerca de la parte media del rango. Incluso puede llegar a esa parte baja del rango para volver a coger liquidez y volver a subir. Por tanto, según vaya bajando niveles, lo que va a encontrar el precio es liquidez al alza. Por tanto, aunque esto no sea ningún tipo de consejo de inversión, sí que desde mi punto de vista lo veo bastante alcista, pero con esa pequeña caída a corto plazo. Si eso no fuera suficiente, ya sabéis que también tenemos ese canal alcista que coincide también con esa parte baja, por tanto según se vaya alargando en tiempo puede llegar a retestear esa zona en esa parte alta del rango, lo cual también le va a dar más posibilidades de que el precio continúe al alza. Al final todo esto se trata muy simplemente de acumular órdenes de compra, acumular liquidez al alza para luego el precio explotar y continuar con el bull run. Pero también os digo que hasta que rompa y consolide esos máximos anteriores no vamos a poder ver esas pedazos de subidas. Ahora mismo lo único que podemos hacer es aprovechar quizás alguna operación
operación en el corto plazo. Por eso, como vemos aquí, vemos una especie de pullback. Hay que entender que también estamos en un momento de compresión del precio, como mirábamos antes en esa formación triangular, y en los indicadores volumétricos vemos también bastante compresión del precio. Como vemos, estamos también bastante en la parte media, en este indicador también estamos bastante en la parte media. Podemos ver alguna especie de divergencia en esta zona, pero bueno, sin más, tampoco se nos está dando demasiada información al respecto. No vemos ninguna divergencia muy clara, ni vemos tampoco ninguna anomalía que nos indique que el precio se puede mover en algún tipo de dirección claro. Si nos vamos a order blocks o zonas de liquidez, lo que podemos ver es que el precio en esta zona, justo por encima de los 70.000, cuando fue a retestear esa zona, pero sin llegar a romper esos 70.000, lo que vemos es que fue justo a retestear ese order block que también nos lo marca el indicador, ¿vale? Mirad que llegó justo a esa zona de supply y luego continuó a la baja. Es decir, a la mínima presión bajista que tiene, como vemos, pues rebota a la baja. Y ya no digo que si hubiera llegado a esta zona de order block también, ¿vale? Que tenemos esta zona por aquí, que es una zona también bastante de liquidez, y ya no digamos la zona de los máximos superiores. Por tanto, el precio tiene que bajar para adquirir la suficiente fuerza para llegar luego a explotar al alza. Por eso digo que esa bajada orgánicamente le va a venir estupendamente para coger las suficientes fuerzas y las suficientes órdenes de compra para posicionarse mucho más alcista. También por teoría de liquidez, Smart Money y todos esos parámetros, la continuación de la tendencia pues se produciría, porque también vemos aquí un break of structure, ¿vale? Entonces pues sería bastante probable que llegáramos a buscar la siguiente zona de demanda, que sería esta de aquí, que bueno, de todas formas tampoco es una zona de demanda demasiado fuerte, aunque está en una hora. Marcaríamos la zona al completo, que sería esta zona de aquí, ¿vale? Aquí podríamos ver algún tipo de soporte, que es más, yo acabo de marcaros el FIBO en este gráfico, el mismo FIBO que marcamos antes, como vemos el 382, 0,5 y 618 y 0,66, esa zona con mucha presión alcista que hablábamos antes. Pero vemos en esta zona aquí que a corto plazo sí que podríamos buscar algún tipo de rebota al alza. Es decir, en primer lugar coincide una zona de demanda, es decir, una zona de liquidez. En segundo lugar vemos que coincide esa zona de order block, que justo mirar por aquí con ese spike en esta zona, que nada más llegar a este spike volátil llegó a esa zona y rebotó, es decir, ese order block es bastante válido. Y por tercer lugar tenemos el FIBO del movimiento, el FIBO es de ese movimiento alcista roto, el cual coincide en el 382. Por tanto, tenemos ya tres indicativos, los cuales nos dan la información de que en ese punto es un punto bastante probable de por lo menos un pequeño rebote. Ya no digo que forme algún tipo de patrón de cambio de tendencia, sino que simplemente podemos coger algún tipo de rebote más en corto plazo de 15 y 5 minutos. De esto siempre hay que confirmarlo luego con los indicadores, con la información exacta que nos dan en ese momento, porque ya sabéis que al final el trading no se basa en adivinar si el precio va a rebotar aquí o va a seguir hacia abajo, sino que el trading se basa que, sabiendo que aquí hay mucha probabilidad de que el precio tenga como mínimo un rebote, nosotros, llegados el momento en esta zona, analizaremos en primer lugar la estructura que está formando y en segundo lugar la información que nos dan los indicadores en ese preciso momento. Y una vez eso, nosotros jugamos con las probabilidades para coger una operación, por ejemplo, positiva. De todas formas, hay que entender qué tipo de operación es. Si nosotros cogemos una operación al alza, en este caso tal de este estilo, hay que entender que a la mínima hay que proteger la operación porque estamos en una ruptura tendencial, ¿vale? Y por tanto podríamos estar en un cambio de tendencia. De todas formas, también esta zona coincide con la mitad del rango, por tanto vamos a tener bastante interacción y bastante soporte en esta zona. Espero que os haya servido este pequeño análisis rápido en temporalidades más bajas. Como siempre os digo, muchísimas gracias por vuestro apoyo, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.